Con Sofía Monsalve de la organización FIAN Internacional vamos a intentar la dura tarea, Sofía, de condensar 20 años de trabajo en unos pocos conceptos, si eso fuera posible, al fin de una primer round, podríamos decir, o una primera ronda de acuerdos, de negociaciones duras, pero finalmente de acuerdos en torno a las directrices voluntarias sobre tenencia, derechos de tenencia de la tierra. Si fuéramos a marcar sobre una línea los principales hitos de esos 20 años, Sofía, ¿cuáles serían estos? Bueno, de alguna manera esta historia empieza en el 96 durante la Cumbre Mundial de la Alimentación. A esa cumbre confluyen diferentes movimientos y organizaciones que traían una propuesta novedosa para hacer con respecto al tema de la alimentación y con respecto a cómo superar el hambre. Y contribuían desde diferentes ángulos a empezar a construir esa visión alternativa. Me refiero explícitamente a la Vía Campesina y su propuesta de soberanía alimentaria. Y me refiero también a, por ejemplo, el movimiento de derechos humanos y parte de la FIAN con la propuesta de construir un enfoque de derechos fundamentales a la cuestión del tema de la alimentación y el acceso y el control de los recursos naturales para la producción de alimentos. Allí, por ejemplo, FIAN se encontró con la Vía Campesina y de ahí surge toda la conversación y la idea de lanzar una campaña global por la reforma agraria. Fue ahí donde nació esa idea, al ver que estábamos hablando de mediados de los 90, en pleno auge neoliberal, donde el tema de la reforma agraria estaba completamente olvidado, ¿no? Y donde se estaba propagando este modelo de reforma agraria de mercado, donde se esperaba que con compra-venta voluntaria de tierras se resolviera el tema de la alta desigualdad en el acceso a la tierra. Entonces a mí me parece que ese fue un momento importante. Luego, bueno, vino la conferencia 5 años después de la cumbre, donde ya habíamos arrancado la campaña, ya teníamos mensajes claves para dar en torno al tema de la reforma agraria, del enfoque de derechos a la cuestión de la tierra. Luego vino el Foro Mundial por la Reforma Agraria en Valencia, donde la Vía Campesina y FIANES fueron parte del comité de pilotaje de este foro, pero hubo un acercamiento con otros grupos, con otras iniciativas. Contábamos con el apoyo de la Red de Acción e Investigación por la Tierra. Ahí salieron también propuestas muy importantes, muy interesantes. Ese foro también sirvió para catalizar el trabajo de FAO y que se decidiera finalmente a convocar la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural en Brasil en el 2006. Esta conferencia fue un momento también bastante importante porque es uno de los raros ejemplos de conferencias internacionales de los últimos años en los que los movimientos sociales y otras organizaciones de la sociedad civil pudieron participar en pie de igualdad en el diseño de la conferencia, y evidentemente eso permitió obviamente que influyeran en los resultados de la conferencia. Hubo en esa conferencia un momento muy importante que fue cuando los movimientos del campo brasileños convocaron a una gran marcha que finalmente entra al sitio de la conferencia misma, es decir, hay que imaginarse... Irrumpe la realidad en el marco de esta conferencia y entrega los resultados y las recomendaciones que tenían los movimientos y la sociedad civil para hacer en el tema de reforma agraria, y es el primer documento después de 20 años de neoliberalismo que empieza a encuadrar el tema de la reforma agraria, de la tierra, del desarrollo rural en otro marco distinto al del mercado, la privatización y el Estado chico. Sofía, tú estás mencionando algunos hitos bien importantes, pero que van de conferencias, foros, coordinaciones de distinto tipo, pero en el telón de fondo de todo eso es perforar un silencio institucional a nivel de cada país y a nivel de la institucionalidad global sobre un tema tabú como era el de reforma agraria, que después de toda una serie
o de un periodo de tiempo donde el tema surgió muy fuertemente con los movimientos insurgentes en América Latina, en Centroamérica, había sido una bandera, pero que luego se silenció, se abandonó. Era el retorno de esa bandera desde otro enfoque quizá, pero con un mismo hilo conductor. Claro. Justamente, bueno, las luchas indígenas en América Latina por la tierra y por el territorio, cuando se levanta el movimiento zapatista en México, también obviamente estas conferencias son expresiones de momentos obviamente históricos, no son lo que hacen el cambio, sino expresan procesos más profundos, procesos sociales más profundos. Y estas conferencias también nos han servido para ver, por ejemplo, cómo la construcción sobre el tema de tierra, al empezar a hacer una lucha común de diferentes grupos y sectores sociales del campo, como los campesinos, los pueblos indígenas, los pescadores, que han empezado, por ejemplo, si hablo de Colombia, el mandato agrario del 2003 fue un proceso de confluencia de afrodescendientes, pueblos indígenas, campesinos, todos golpeados muy fuertemente por esta privatización y mercantilización de los recursos naturales. Se encuentran a veces en luchas conjuntas en el terreno contra una represa, contra la minería, y empiezan entonces a hacer una reflexión común, empiezan a descubrir, por ejemplo, que por ejemplo, en materia legal son los pueblos indígenas los que tienen mayor protección en cuanto a tierra y recursos, y es obvio en el caso colombiano, por ejemplo, de cómo otros grupos sociales han podido aprovechar instrumentos legales que están hechos para los pueblos indígenas para empezar también a protegerse ellos mismos, para cerrar, digamos, brechas que hay en el tema legal, y eso es muy claro. Que, por ejemplo, los afrodescendientes en todas las Américas han usado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y seguramente van a usar la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas para proteger sus derechos colectivos a la tierra y al territorio como comunidades afrodescendientes. Entonces, son estas confluencias, digamos, de luchas los procesos de los que hemos estado hablando en estos años. Luego viene, por ejemplo, Nieleni, donde también hay un diálogo muy importante en el contexto africano de pastores nómadas, que es una cosa que en las Américas lamentablemente prácticamente desapareció, pero siguen siendo grupos muy fuertes, muy importantes en Asia y en África. Y los campesinos, por ejemplo, porque son conflictos de siglos, si tú los quieres, ¿no? Son dos lógicas y dos maneras de ver el mundo muy diferentes, los agricultores que son sedentarios, los pastores que son nómadas, justamente, y cómo lograr entenderse. Y ahí es donde viene, por ejemplo, recibe un impulso muy fuerte, pero ya empieza en Porto Alegre, el enfoque de territorio y de entender la tierra en una perspectiva más amplia que abarque también, digamos, toda esa interconexión, interrelación del agua, los bosques, el río, todo eso, ¿no? Entonces Nieleni fue un momento muy importante en esa construcción de cómo entender la lucha común por recursos naturales. Digamos que ese largo proceso que tú puntualizabas hacia las directrices, que es en definitiva nada menos que la creación de jurisprudencia internacional en favor de los derechos de tenencia de la tierra, tuvo un avance importante en la previa de esta 37ª sesión. ¿Cuáles serían los hitos más importantes o los puntos más destacables? Bien, en primer lugar, que el documento tiene como objetivo explícito y central justamente la protección de la tenencia de los recursos naturales de los grupos más afectados por el hambre, que son justamente los campesinos, las campesinas, los pequeños productores, los pescadores, los pastores. Eso es un punto central, es explícito, ese es el objetivo de este documento. Segundo, el documento, en el curso de las negociaciones fue aceptado que el documento iba a estar basado en el derecho internacional de derechos humanos y que se iba a aplicar un enfoque de derechos fundamentales a la cuestión de la tierra, la pesca y los bosques. Esto es muy importante porque como hasta ahora hay interpretaciones, pero que todavía no tienen la suficiente autoridad para empezar a exigir de manera más fuerte la interpretación de estos derechos, digamos.
Esto incluye, por ejemplo, una cláusula explícita de protección a los defensores de los derechos de los campesinos, los pueblos indígenas, los pastores, porque uno de los principales problemas en la defensa de la tenencia de estos pueblos es justamente la criminalización. No es una cosa que tenga que explicar y abundar. Sabemos que hay informes incluso que dicen que son el segundo grupo más perseguido de defensores de derechos humanos. Entonces, eso quedó recogido en el documento. El hecho un poco paradójico quizá de que estos sectores eran prácticamente invisibles para la jurisprudencia, pero sin embargo eran en la práctica judicializados. Exacto, justamente. Entonces es un pasito en la dirección correcta. La otra cuestión fundamental, me parece, es el reconocimiento de los derechos consuetudinarios y de los sistemas de tenencia de tierra consuetudinarios y de los derechos colectivos, que son generalmente el sistema de tenencia preferido en los sistemas consuetudinarios de tenencia de tierra. Eso es muy importante. Porque justamente en regiones del mundo como África o como Asia son esos bienes naturales los que están siendo saqueados, porque se percibe que están desocupados, que nadie los controla, que supuestamente no tienen tanta seguridad de tenencia porque no son propiedad privada. Entonces eso es muy importante. De igual forma, un reconocimiento a la tenencia informal, un problema que sabemos que es muy amplio en muchos contextos, periurbano, urbano, pero también en el contexto rural. Otro tema muy importante es que quedó recogido, hay un capítulo exclusivamente dedicado al tema de la redistribución de la tenencia de recursos en contextos donde hay una alta inequidad de acceso y control a los recursos. Es un tema muy importante porque ha sido olvidado o prácticamente ha desaparecido de las agendas nacionales, y ni hablar de la agenda internacional. Y lo vinculo justamente con ese relevamiento que venías haciendo de que todo esto nació por el concepto de reforma agraria. Justamente. Entonces nos parece importante, si bien sabemos que estamos en un momento político muy difícil, donde estamos más bien tratando de defender a quienes tienen un pedazo de tierra, y que la agenda de redistribuir prácticamente está viva solamente en Zimbabue, y algunas cosas, obviamente cosas importantes en Bolivia, algunas cosas en Venezuela. En Brasil se está marchitando el programa y Filipinas está a punto de cerrarlo. O sea, esto es todo lo que tenemos en materia de redistribución. Es una cuestión entonces muy importante. También quedó el tema de restitución de tierras en casos de, obviamente, despojo injusto por cuestiones, diferentes motivos. Es un tema muy importante para Colombia, por ejemplo, lo están discutiendo en Colombia, pero hay muchos otros contextos donde el tema de la restitución de tierras es también central y muy importante. Bueno, quedó también, me parece que quedaron cosas interesantes, cláusulas de salvaguarda y de regulación a los mercados de tierras. Me parece que hay un abordaje relativamente que no es ortodoxo de mercado con respecto a promover mercados de tierra. Eso no quedó en el documento. Ya me parece también que es bueno, hay un reconocimiento, efectivamente no se puede negar, existen mercados de tierra, pero también quedaron, si tú quieres, de alguna manera salvaguardas, como el párrafo que la sociedad civil logró introducir en conjunto con el gobierno chino, de proteger la tenencia de los pequeños en los casos de donde haya mercados de tierra. Quedó el tema de ¿cómo se llama? El planeamiento territorial, con una pequeña referencia a los manejos agroecológicos y tenerlos en cuenta en la planeación territorial. Eso nos parece importante, de tener una planeación coherente y sobre todo con el fin primordial de garantizar la seguridad alimentaria. Eso también es importante, es una cuestión muy conflictiva porque, como sabemos, la minería, por ejemplo, en muchos países la misma legislación minera prevalece sobre todas las otras leyes, lo cual es un problema muy grave, pero o sea que esperamos que de ahí podamos agarrar un poco para cuestionar la política minera. En fin, yo resaltaría esos como uno de los elementos claves de las cosas importantes
que seguramente nos van a servir a nivel nacional y local para que las luchas sociales puedan tener una referencia donde agarrarse, y obviamente se trata de integrarlo en una estrategia política y de movilización que entendemos evidentemente es más amplia. Queda por jugarse, Sofía, un tiempo extra, que hay un compromiso por lo menos de palabra de que lo que está acordado se va a mantener, pero quedan un 30% aproximadamente del documento todavía para ser considerado. Dentro de eso, de ese tiempo extra, ¿cuál sería estratégicamente los puntos a no olvidar? Bien, quedó abierto el capítulo de inversiones, que es el capítulo, digamos, que tiene más atención política en este momento de los medios, etcétera. Ahí vamos a tener que tener obviamente mucho cuidado. Nuestra posición es que haya una prohibición de la transacción de recursos, de tenencia de derechos a gran escala. Es bastante difícil que podamos mantener esa posición, pero si no se puede, por lo menos que haya unas salvaguardas muy fuertes a que esos casos sean casos excepcionales y no se promuevan. La regla, ¿no? Exacto, no la regla. Sin embargo, en la caracterización con la que empieza ese capítulo sobre inversiones, ya creo que logramos tener un reconocimiento de que son los pequeños los principales inversionistas en agricultura, ya es positivo, y la definición que quedó de qué es inversión responsable también ya empezó a cambiarle el foco. El enfoque original que tenía este capítulo, que estaba muy escrito como unos pequeños principios como los que había propuesto el Banco Mundial, era muy similar la redacción, la lógica, y me parece que ya empezamos a cambiar la lógica de ese capítulo. Quedaron abiertas cuestiones importantes en otros capítulos que ya en general están cerrados, pero hay algunos párrafos abiertos, como la cuestión del reconocimiento de derechos de tenencia consuetudinaria en tierras públicas que todavía no han sido reconocidos por ley. Ha sido un párrafo muy difícil para la delegación mexicana y canadiense. El tema de restitución de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas de manera explícita. Canadá no quiere aceptar el artículo 28.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ya lo dice, solamente estamos pidiendo que pongan corten y copien y lo metan ahí, pero ellos dicen que no. Incluso conceptualmente, la delegación argentina, recuerdo que lo planteó, discutir la compra de tierras como inversión. Por ejemplo, en el caso argentino vino con una posición muy clara: para nosotros la compra de tierra no es inversión y por lo tanto no se puede acoger de todos los beneficios a la inversión extranjera que en general en nuestros países existe. Correcto, compartimos totalmente esa visión de que, y lo dijo hoy, por ejemplo, en la mesa redonda sobre inversiones el profesor Van der Ploeg, que ellos no están trayendo nuevos recursos ni inversiones, ellos lo que se están es apropiando de mejoras que ya estaban hechas por otros, justamente los pequeños quienes vivían ahí, y están simplemente recombinando la manera como poner a producir esos recursos naturales. Así que compartimos totalmente la visión del gobierno argentino, que comprar tierra no es una inversión, por el contrario, es apropiarse de un recurso que ya estaba y apropiarse de las rentas que va a producir ese recurso en el momento en que se pone a producir de la manera como ellos quieren que produzca. Vendrá también el capítulo sobre implementación y monitoreo. Es importante porque es justamente, bueno, ¿y esto para qué? ¿Y cómo se va a poner, cómo se va a aplicar? Es muy importante. El monitoreo también va a ser muy importante porque si no hay vigilancia, pues seguramente hay riesgo de que esto se quede en el papel. Hay mucha resistencia a tener un sistema de monitoreo y supervisión fuerte. Justamente los gobiernos, y ahí justamente los gobiernos latinoamericanos se oponen a cualquier tipo de supervisión o vigilancia internacional. Eso es una posición que todavía no entendemos muy bien. Claro, es un poco paradójico porque en el momento en que se firman acuerdos con el Banco Mundial no hay ninguna resistencia o con el Banco Interamericano, pero sí es un monitoreo, digamos, de otro tipo, bueno, multilateral, supranacional, independiente, obviamente, se entiende. No son los únicos que tienen resistencia a ese tema, obviamente, es una cuestión, un reflejo de
un poco de todos los representantes del Estado que, bueno, quieren mantener, pero para nosotros es un tema muy importante y quisiéramos verlo reflejado. Y también el monitoreo, obviamente, del sector privado es un tema crucial. El documento también es positivo en el sentido de que define algunas responsabilidades del sector privado de no violar derechos humanos, etcétera. Así que también va a ser importante hacer monitoreo de ellos y luego llamarles la atención y llamarlos a rendir cuentas con base en las directrices. De la misma forma, el monitoreo de las acciones de las organizaciones internacionales, justamente las instituciones financieras internacionales, porque nuestra gran expectativa, y justamente esa fue la apuesta política del Comité de Seguridad Alimentaria reformado, es que este se convierta en el órgano de coordinación. Así que lo que nosotros entendemos es que este va a ser la guía para todos, incluyendo el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo, la política bilateral de cooperación y, por supuesto, la política nacional y regional de cooperación. Entonces vamos a tener también que vigilar cómo va a implementar el Banco Mundial, el FIDA, estas directrices, porque evidentemente ellos tienen mucha incidencia en la política de tierras, de bosques y de pesca. Hablando de futuro entonces y de monitoreo y de implementación, es probable que el mejor monitoreo o el más eficiente es el que lleven adelante justamente los damnificados, los que encuentren en estas directrices una herramienta, los movimientos sociales. Me imagino, no sé si estás de acuerdo, que la tarea fundamental ahora es divulgar en todos lados, a todo nivel me refiero, el contenido de estas directrices, por lo menos lo ya aprobado, dado que ya existe, es un compromiso de hecho de los estados, como para que cada uno encuentre en esta herramienta tan diversa, digamos, su herramienta para defender las luchas en cada sitio. Justamente después tendremos que hacer un trabajo muy fuerte de diseminación de las directrices. Yo diría que también tendríamos que hacer un esfuerzo al tiempo que diseminamos el texto oficial, deberíamos hacer un esfuerzo también de interpretación del texto oficial a la luz de las propuestas que nosotros presentamos durante la elaboración de este documento, porque eso sería una herramienta, digamos, todavía más poderosa, porque hay cosas que quedaron vagas y generales y ambiguas justamente para poder lograr un consenso. Así es siempre, así son todos los textos legales. Entonces, ese esfuerzo vamos a tener que hacer extra. El CIP, yo pienso que va a estar discutiendo una propuesta para el nuevo director general de la FAO. Él es el encargado de implementar esto, porque es justamente la FAO la encargada de hacer ese trabajo, y seguramente va a ir en las líneas de retomar los compromisos de la conferencia de Porto Alegre de reforma agraria del 2006. Ahí había, por ejemplo, una propuesta muy interesante de establecer plataformas nacionales de diálogo sobre reforma agraria y desarrollo rural, y nos parece que se puede retomar esta idea, impulsarla, y uno de los puntos a discutir en esa mesa de diálogo va a ser cómo implementar las directrices, cuáles son las prioridades, porque es un texto amplio, en todos los contextos no existen los mismos problemas, así que hay que tener un diálogo político nacional con los actores sociales involucrados, obviamente el gobierno, las organizaciones campesinas, indígenas, todas las organizaciones rurales y otros actores desandar el camino que llegó hasta estas directrices a nivel regional con los diálogos nacionales, desandarlo a nivel nacional. No nos parece que sea un tema de implementar técnico y de que ahora solamente tengamos que ir a los institutos técnicos y contarles sobre este instrumento, sin demeritar el valor que eso tiene. Seguimos insistiendo en que se trata de un tema político, se trata de abordarlo de manera política, se trata de establecer las prioridades de que se puede implementar, que es más urgente implementar también en diálogo con quienes lo quieren usar. De nuevo, como te decía, por las características, por dónde empiezas, es un documento muy amplio. Entonces hay que sentarse a nivel nacional. Yo pienso que esto también le va a servir a los movimientos para que, con base en las luchas existentes, puedan decir, esto tiene que ser la prioridad. Si fuéramos a Honduras, diríamos, es el Bajo Aguano que hay que resolver primero. Hay que proteger a la gente, que no maten más gente, que se meta a la FAO, que se meta a la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, etcétera. Decir, a ver, hay que crear aquí una
protección especial, vigilancia, primero que todo que paren de matar a la gente y luego ver cómo resolver el conflicto de quién es realmente el dueño de las tierras y son tierras públicas o no, eran tierras para reparto agrario o no. Ese tipo de dinámicas son las que nos parece que sería interesante generar y yo pienso que le estaremos haciendo esa propuesta a Graciano, es el compromiso de FAO, es el compromiso de Graciano justamente con la conferencia de Porto Alegre, pero ahora en una escala internacional. Y por ahí también no perder la agenda de la CIRAR, de la conferencia de Porto Alegre, que era más amplia. De nuevo, tenencia es un punto importante, nos embarcamos en esta aventura porque el tema de la tenencia es importante, pero no es el único. Y no se puede abordar, es un poco artificial abordar el tema de tenencia sin abordar el tema del uso y del desarrollo rural. Así que por ahí puede ser que va a venir la propuesta y la idea de cómo implementar las directrices, así que nos aprovechamos del momento político que fue capaz de generar la propuesta de las directrices, pero para de nuevo retomar también nuestra agenda que era un poco más amplia. Felicitaciones y gracias. Gracias.